la didáctica, y el impacto sociocultural de los medios de comunicación en la educación. Introducción. Las TIC han impactado la vida cotidiana del hombre moderno, y esa tendencia se mantendrá hasta otra nueva revolución. El llamado triángulo de oro, que es la complementariedad entre las telecomunicaciones, la televisión y la computación, que se integran en el Internet, es ya tan familiar en todos los hogares, como lo es la televisión. Por tal motivo, las instituciones educativas se moverán, bajo el enfoque constructivista en el uso de las TIC, en donde, lo importante es aprender a aprender, tomar el objeto de conocimiento, y saber dónde encontrar la información adecuada, para la solución de problemas determinados. Los usos educativos como lo son, la radio, televisión, telefonía, computadoras, han originado nuevas posibilidades de capacitación. Esto ha producido que la educación pase de ser un sistema clásico y conservador, a un ecosistema y ambiente dinámico, constructivo, autodidacta y creativo. La presencia y facilidad, para el uso de medios interactivos en la educación, permiten que el ser humano aumente sus habilidades, para convertir la información en conocimientos. La tendencia educativa, el día de hoy está encaminada hacia la elaboración de sistemas interactivos, o multimedia, que permitan a los alumnos enfocarse y concentrarse en el razonamiento, pensamiento crítico y en la solución de problemas. Andrea Di Sessa dice: el truco consiste en no utilizar la computadora para convertir las experiencias en abstracciones, sino en transformar las abstracciones, como las leyes de la física, en experiencias. Los artefactos tecnológicos rompen los límites geográficos y jurídicos de la escuela. La comunicación y la información. De acuerdo a lo que dicen los antropólogos, el hombre en la sociedad primitiva tuvo la necesidad de comunicarse, y este proceso lo llevó a tener primero comunicación táctil, después auditiva, a través de gritos y sonidos humanos, hasta llegar al lenguaje. Un proceso es cualquier fenómeno que presenta una continua modificación a través del tiempo, o cualquier operación o tratamientos continuos. Un proceso es algo en constante evolución. Así el proceso de la comunicación está constituido por tres elementos básicos: emisor, mensaje, receptor. Wilborsham dice: el proceso de la comunicación interpersonal es sólo posible cuando existen campos comunes de experiencia entre el emisor y el receptor. De no ser así, el significado del mensaje no se comprende. El concepto de información nace a finales de los años 20, definiendo la Weber como la medida de la libre elección de un mensaje, interpretando el fondo de la teoría de aquel entonces. Para comunicarse, hay que querer hacerlo, ya que el proceso de comunicación es siempre un acto de voluntad, tanto para el emisor como para el receptor. Solo a partir de ese primer acto de voluntad, de esa intencionalidad, es posible la comunicación. Las computadoras. Uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones y la comunicación de datos se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores. Desde la aparición de las computadoras digitales, en la década de 1940, estas se han introducido en prácticamente todas las áreas de la sociedad: industrias, negocios, hospitales, escuelas, transportes, hogares o comercios. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden acceder a una multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica, se puede acceder a toda esta información y visualizarla en pantalla o en un televisor convenientemente adaptado. Las películas culturales, sobre diferentes temas, y otros procedimientos de educación audiovisual, pueden convertirse pronto en elementos indispensables en la instrucción escolar. En muchas escuelas de los países desarrollados, ya se utilizan equipos audiovisuales para presentar fotos, pósters, mapas, diapositivas, transparencias, vídeos y otros materiales. Los programas radiofónicos educativos han permitido ampliar considerablemente el acceso a la educación. Las escuelas han comenzado a conectarse a Internet y a utilizar datos recibidos vía satélite o en CD-ROM. Los rápidos avances de la tecnología informática repercuten con fuerza en el campo educativo. La educación a distancia versus las nuevas tecnologías. A finales de los años 50, se incorporan, como medios de educación masiva, particularmente, la radio, el cine y la televisión. El uso de estos tres medios sirvió para llevar la educación a grandes grupos, mediante la difusión de mensajes. Esto trajo como consecuencia la acuñación del término teleeducación, el cual tenía como característica la unidireccionalidad. En la década de los años 70, aparece el paradigma de la enseñanza multimedia, o modular, que trae como innovaciones la combinación de medios impresos, vídeo,
audio laboratorio, etc., en función de los objetivos instruccionales y la utilización de tutores locales, en lugar de los tutores por correspondencia. En la última década del siglo XX, hacen su aparición las tecnologías de la información y comunicación, que se perfilan como un nuevo paradigma informático-telemático, el cual incorpora algunas de las ventajas ya logradas por el paradigma multimedia, e introduce nuevos elementos. El surgimiento de las TIC, como la computación multimedia, y las redes de alta velocidad, o autopistas de la información, han creado nuevas posibilidades de desarrollo para la educación, su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como apoyo eficiente para el manejo de la información, determinan estrategias de aprendizajes diferentes a las utilizadas en las tradicionales clases magistrales, con presencia directa. La comunicación y la enseñanza. La comunicación puede definirse como el sistema de comportamiento integrado, que calibra, regulariza, mantiene y por ello, hace posible las relaciones entre los hombres. La comunicación se presenta como un proceso humano, por excelencia, que hace posible las relaciones sociales. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico, con su creciente grado de interdependencia. La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha empujado al mundo hacia el concepto de aldea global. Los efectos de estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar los puntos de vista personales, más que a modificarlos, y otros creen que, según quien los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política de la audiencia. En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista y el criterio de la audiencia. La comunicación no se da en el vacío, sino que ocurre en un contexto social, dentro de una realidad cultural, que es la que da significado y valor a todo el proceso. Decía Barthes, por el solo hecho de que existe sociedad, cualquier uso se convierte en signo de ese uso. Las nuevas tecnologías en la educación. Si hasta hace relativamente poco tiempo, la influencia de las tecnologías audiovisuales e informática no han sido influyentes en las organizaciones educativas, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden suponer un verdadero reto para las mismas. Durante los años 40 y 50, se produjeron la introducción del cine y la radio, y en los 60 y 70, el auge, la decadencia y el nuevo auge de la televisión educativa. Los 80 constituyeron la década de los ordenadores personales en las escuelas. Los 90 parecen resueltos a ser una época de experimentación de las telecomunicaciones en la educación. Hasta ahora, sin embargo, ninguna de dichas iniciativas tecnológicas ha planteado una amenaza seria a la tecnología dominante en la educación, el aula. La revolución informática, iniciada hace 50 años, e intensificada en la última década, mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías multimedia y las redes de datos en los distintos ambientes en los que se desenvuelven las actividades humanas, junto a la creciente globalización de la economía y el conocimiento, conducen a profundos cambios estructurales en todas las naciones, de los que no podemos permanecer ajenos y en consecuencia ignorar en el contexto educativo. El análisis sobre las computadoras y la escuela, tema reservado inicialmente a los especialistas en educación e informática, se ha convertido en un debate público sobre la informática en la escuela y sus consecuencias sociales. La computadora favorece la flexibilidad del pensamiento de los alumnos, porque estimula la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, permitiendo un mayor despliegue de sus recursos cognitivos. Implica un mayor grado de abstracción de las acciones, una toma de conciencia y anticipación de lo que muchas veces hacemos automáticamente, estimulando el pasaje de conductas sensoriomotoras a conductas operatorias, generalizando la reversibilidad a todos los planos del pensamiento. Desde los planos afectivo y social, el manejo de la computadora permite el trabajo en equipo, apareciendo así la cooperación entre sus miembros y la posibilidad de intercambiar puntos de vista, lo cual favorece también sus procesos de aprendizaje. Manejar una computadora permite a los alumnos mejorar su autoestima, sintiéndose capaces de lograr cosas, realizar proyectos, crecer, entre otros. Aparece también la importancia constructiva del error, que permite revisar las propias equivocaciones para poder aprender de ellas. Así el alumno es un sujeto activo y participante de su propio aprendizaje, que puede desarrollar usos y aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas tecnologías. El método de razonar informático es concretamente el método de diseño descendente de algoritmos, que es positivamente enriquecedor como método sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento. De tal manera que el docente debe dominar una forma de trabajar metódica que enseña a pensar
y que permite el aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo inteligente, y la adquisición sólida, de los patrones del conocimiento. El alumno estará preparado entonces, para distinguir claramente, cuál es el problema, y cuál es el método más adecuado de resolución. La ruptura de las dimensiones espaciotemporales, que traerá, sin lugar a dudas, algunas ventajas, como son la individualización, y la potenciación de la enseñanza flexible, y a distancia, o el acceso a fuentes de información no cercanas al estudiante, traerá consigo también, otro tipo de dificultades, como consecuencia directa, de la falta de experiencia para organizar, la actividad educativa, sin la referencia de ambos parámetros, y en la comunicación sincrónica entre profesores y estudiantes. Conclusiones, y el rol del docente, ante el uso de las TIC. Si esta metodología se implanta, se garantiza que el futuro profesional será proactivo, en consecuencia será capaz de crear nuevos conocimientos, en el área de su competencia, y dará soluciones, más adecuadas, a los problemas que se le planteen. Se requiere formar profesionales que, antes de pensar en ser empleados, creen nuevas fuentes de empleo, para solucionar los problemas cada vez más específicos relacionados con su campo de acción. Las cuestiones planteadas anteriormente, acerca de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el ámbito educativo, nos permiten arribar a las siguientes conclusiones. 1. La evolución tecnológica permanente y activa exige una transformación en los sistemas educativos. La universidad deberá formar recursos humanos, con un nivel ético y moral, a la par que sean capaces de desarrollar y aplicar tecnologías propias, necesarias para cubrir las demandas sociales, y de esta forma, superar la situación de ser simples importadores y consumidores de información y tecnologías. 2. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos de comunicación singulares y complejos, en los que no es posible separar las cuestiones didácticas de las comunicativas, no solo por ser ello extremadamente difícil, sino porque inevitablemente deben complementarse. 3. La aplicación de las TIC en las diferentes áreas de la educación superior posibilitará la toma de decisiones adecuadas que garanticen las relaciones costo-beneficio y la optimización del uso masivo de las mismas. 4. La clave de la transformación educativa está en manos de los docentes, tanto de los que hoy estamos en la escuela, como de los nuevos que deben formarse en el futuro. 5. Los programas de formación deben incidir en el desarrollo profesional del docente e implicar a éste en los procesos de cambio. Los mecanismos de resistencia son estructuras cognitivas, por tanto cambiemos los modelos de formación y acercamiento a los recursos tecnológicos, y modifiquemos los factores que crean el pensamiento. 6. La informática en el ámbito escolar constituye una acción necesaria y urgente. Los docentes debemos incorporar este nuevo y revolucionario recurso al currículo y trasladarlo a los alumnos como herramienta insustituible al servicio de una enseñanza transformadora y beneficiosa. 7. La formación docente debe incluir una actualización continua, por y para el uso de las TIC, en su práctica diaria, y su adecuación a este entorno informatizado. 8. El uso de la computadora como herramienta, que no solo permitirá la creación de entornos de aprendizaje estimuladores, de la construcción de conocimientos, sino también, economizar tiempos y esfuerzos, lo que implica nuevas formas de pensar y hacer. 9. Las TIC interactivas, fruto de la asociación de la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo de las imágenes revolucionarán, más temprano que tarde, las estrategias y escenarios actuales de aprendizaje. 10. El componente principal, para el progreso, será el desarrollo de cursos y de currículos de estudio enteramente nuevos. Los puntos esenciales de la reforma educativa pasan entonces por la capacitación de los docentes y el desarrollo de nuevos materiales de aprendizaje, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bibliografía. Consulte la bibliografía mostrada, si desea profundizar en el tema. Soy Javier Cañón de SoftCanon. Mi propósito en esta vida es ser exitoso, ayudando a las personas y negocios a ser exitosos con los dones que me dio el Creador. Hemos llegado al final de esta presentación. Dime si te gustó la información. Acepto todas las críticas, sean buenas o malas, ya que me sirven para mejorar. Visita a softcanon.com y suscríbete para estar al tanto de nuevos contenidos. Gracias y buen viento y buena mar, les desea Javier Cañón, su servidor.